Hoy es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y hemos venido a celebrarlo con Nerea Luis Mingueza, una chica que desde muy temprano se enamoró de todo lo que es el mundo de la computación, de las ciencias y de la tecnología. Ella es doctora en Ciencias de la Computación, fundadora de TechFest y además es ingeniera en inteligencia artificial aquí en Singular. Hola Nerea, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Nada, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, que sabemos que además tienes una agenda apretada. Sobre todo estas semanas, pero sí. La verdad es que nos emociona mucho hablar contigo sobre este tema porque creemos que tu testimonio puede servir de inspiración para no solo mujeres, sino cualquier persona que se quiera desarrollar en este mundo de la tecnología. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a comenzar por algo muy sencillo, que es que nos expliques un poco qué es ser ingeniera en inteligencia artificial. Pues mira, ser ingeniera en inteligencia artificial al final consiste en, bueno, tratar de aplicar, ¿no? Soluciones a problemas. O sea, al final la ingeniería consiste en eso, ¿no? En intentar tener esa visión del problema y ver cómo utilizando, en mi caso, la computación, es decir, ordenadores y lenguajes de programación más algoritmos, ¿no? Pues intentar perfilar esas soluciones y con eso al final lo que conseguimos es hacer pues, modelos inteligentes. O sea, con lo que al final yo trabajo es con modelos inteligentes que con un montón de datos empiezan a detectar patrones, empiezan a sacar relaciones y de ahí conseguimos pues, dar ese conocimiento a diferentes clientes, desde sector público, donde hemos hecho algunas colaboraciones, a mucho sector privado, del estilo pues, desde banca hasta energético o hasta otros como por ejemplo retail. Genial. Vale, para que las personas que a lo mejor no están muy metidas en ese tema puedan entenderlo un poquito mejor, explícanos muy sencillo y brevemente qué es la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial al final es una disciplina, es un campo en realidad muy académico que surgió bueno, pues ya en 1950, 60, por ahí como que se empezó digamos, a dar ese nombre de inteligencia artificial con un convencimiento y era conseguir o ver si los humanos podemos conseguir crear ese supercerebro con esa superinteligencia, ¿no? Que permita hacer pues, cualquier tipo de cosa y tomar cualquier tipo de decisión. Lo que ha sucedido es que a la hora de desarrollar ese campo, bueno, pues existen distintas subáreas, existe digamos, un área muy digamos, anclada en el mundo empresarial, que es este machine learning que estamos escuchando hablar un montón, ¿no? El aprendizaje automático. Existen otras más de nicho, pues como pueden ser el planificación, razonamiento, representación del conocimiento, que nos sirven sobre todo pues, para empezar a perfilar reglas, empezar a hacer pues, trabajos, por ejemplo, en logística y optimización, pero todos, de alguna forma, sí que persiguen, ¿no? Si combinamos todas esas subáreas, podríamos conseguir ese cerebro, se supone, superinteligente. Lo que vemos en estos años recientes con la inteligencia artificial es que han surgido como una variante que llamamos inteligencia artificial específica, precisamente porque todavía nos queda mucho para llegar a esa superinteligencia. Entonces, lo que estamos haciendo es coger casos de uso de tipo, pues, por ejemplo, deportes, moda o audiovisual, por ejemplo, sectores así, y decir, vale, ¿qué podemos hacer con los datos de este sector? ¿Qué tarea de aprendizaje se puede llevar a cabo o tarea de optimización? Y entonces trabajamos en modelos muy concretos donde, con ese contexto que acotamos, somos capaces de tomar decisiones y de generar ese conocimiento. Esto nos llevará con el tiempo a esa superinteligencia. Genial. ¿Dónde crees que es el sector que más se ha podido desarrollar esta inteligencia artificial, este supercerebro? Pues creo que, a ver, hay varios sectores que sin duda están despuntando. Yo creo que nos queda mucho por ver, por ejemplo, en un sector como la medicina, el sector médico, ¿no? El que se llama health, ahora comúnmente hablando. Y también luego vemos otros, por ejemplo, como el audiovisual, que hace unos años no nos imaginaríamos, ¿no? Que todas estas plataformas de streaming, precisamente apoyadas en datos, pues han conseguido desbancar al propio Hollywood, ¿no? Y ahora de repente todo el mundo quiere hacer series de televisión porque las ve casi mucha más gente que las propias películas, ¿no? Y hemos visto ese cambio de tendencia. Esos cambios de tendencia vienen un poco pues, provocados por estos algoritmos y estos datos, ¿no? Y de alguna forma conseguimos escalar algo que antes pues, un videoclub no podía hacer, ¿no? En este caso. Entonces, creo que todavía nos queda mucho por ver también en todo lo que es la interacción con los sistemas. Hasta ahora nos hemos acostumbrado mucho a utilizar, por ejemplo, smartphones y demás,
empezamos a interactuar por voz con todos estos asistentes, El pero Siri y todo todavía, esto, ¿no? claro, todavía no hemos visto cómo podemos integrar puramente el lenguaje a través del texto, a través de la voz, en todos estos sistemas. Entonces, toda la rama de procesamiento del lenguaje natural yo creo que va a tener mucho que aportar a todos estos sectores. ¿Cuál es tu sector, el que más te llama la atención? O sea, ¿en dónde te gustaría desarrollarte más como ingeniero artificial? Pues a mí me gustan varios, la verdad. El tema salud me llama mucho la atención, aunque me Guay. considero poco experta. Claro, es un tema que siempre te da un poco de Sí, reparo, ¿no? ajá, De ir claro. con cuidado. Ahora estoy muy metida en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial responsable y con todo lo que está por venir a la hora de, bueno, pues regular, digamos, toda esta parte de los algoritmos y de los sistemas inteligentes. No entendiendo la regulación como un freno a la innovación, sino un poco como lo que ha pasado pues, con el coche convencional, ¿no? Que de repente pues tenemos coches, nos movemos en coches y se empiezan a idear una serie de sistemas, tipo el cinturón de seguridad, el airbag y demás, que hacen al coche mucho más seguro, ¿no? Pues es el cómo llevar la inteligencia artificial a ese impacto en las personas, pero que además hacer que ese impacto sea pues, seguro, que sea justo, y ver cómo podemos pues, mejorar, por ejemplo, la explicabilidad de los modelos inteligentes. Entonces yo creo que va a ser un área, sin duda a mí me llama mucho la atención. Yo espero que consigamos hacer proyectos en Singular y bueno, con otros colaboradores de este estilo. Qué guay. Bueno, ya debo decir que te estoqueé un poco antes de venir para acá para poder conocer un poco más sobre ti, y creo que cuando te interesa realmente algo, como que te pones a ello, ¿no? O sea, sí. Tu primera página web la creaste a los 13 años. O sea, cuéntanos un poco sobre eso de cuando eras pequeña y te preguntaban, ¿no? Oye, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Qué contestabas tú? Yo he de decir que no tenía ni idea de lo que quería ser. Creo que como mucho, ¿no? Bueno, a ver, yo por ejemplo decía que quería ser veterinaria. Claro, a ver. o sea, era como lo más típico, ¿no? Sobre todo, bueno, roles de género y tal, pues veterinaria, dentista, en fin, un montón de cosas relacionadas con cuidar, ¿no? Yo de pequeña, es verdad que tenía como estaba muy obsesionada con dibujar manga. Y claro, pues la gente no me entendía. O sea, entonces yo tenía una frustración porque, claro, yo decía, no, yo dibujo manga y lo quería llamar así, ¿no? Que es esta animación japonesa. Y la gente me decía, bueno, tú haces dibujos. Y yo decía, no, yo dibujo manga, ¿no? Claro. O sea, que ir como digamos, bueno, un poquito diferente. Entonces yo estaba muy obsesionada con cómo mejorar. Yo en realidad me planteé mucho estudiar Bellas Artes, hasta que luego entendí que en Bellas Artes realmente no iba a haber nada de todo esto que a mí me gustaba, ¿no? Y entonces ya se me fue todo el interés completamente. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí, como yo quería también conseguir esa información y no la encontraba porque o bien era muy especializada o bien era un material muy caro también el que tenías que conseguir, ¿no? Para mejorar todas estas técnicas de dibujo, pues yo al final, cuando me descubro en Internet, claro, veo de repente como una fuente de conocimiento y encima gratuita. O sea, yo no entendía por qué la gente compartía todo eso en Internet por el mero hecho de compartir, ¿no? Y de contar lo que sabes y el decir, oye, pues este es este recurso, este es otro, no sé qué. Entonces yo quería hacer lo que veía. Yo veía que Internet era pues, una fuente de conocimiento, y entonces yo quería por un lado aprender inglés para entender mejor todas esas páginas web, pero también quería contarle a Internet lo que yo sabía o lo que yo pensaba que sabía sobre estas series y demás que a mí me gustaban tanto, como es el caso de Sailor Moon. Justo, era lo que te iba a preguntar. He leído una historia muy interesante, ¿no? Sobre los ordenadores y Sailor Moon. Cuéntame un poco más sobre ella. Pues mira, o sea, esto tiene mucho que ver, yo creo, también con el por qué estamos haciendo esta entrevista. O sea, yo no tenía referentes femeninos de carne y hueso, ¿no? Entonces yo encuentro mis primeros referentes en los videojuegos y en el anime, en este caso en Sailor Moon. Sailor Moon es una serie que va sobre unas chicas de instituto que al final son súper guerreras, exacto. Entonces, una de ellas utilizaba, claro, aparte de poderes y demás, una de ellas utilizaba como un pequeño ordenador, y yo me acuerdo que con mi hermana, bueno, construíamos así como de cartón, ¿no? Pues este tipo de cosillas, y eso se te queda. O sea, al final eso te hace clic, ¿no? Sí, te va formando por dentro, claro. Eso es, que por eso al final también, cuando yo descubro que Internet también tiene que ver con ordenadores, a mí es cuando me empieza a llamar eso la atención, pero yo no sabía que eso era una ingeniería informática o que eso se podía, yo qué sé, que te podías ganar la vida con ello, ¿no?
Entonces, aquí es donde, pues bueno, con los profesores en el instituto al final ven, ¿no? También que se te da bien, en las clases de ofimática, no sé, pues te aburres, ¿no? Ya. También estaba en un instituto que afortunadamente tenemos un montón de oportunidades pues para hacer proyectos tipo de ferias de la ciencia, y entonces ahí fue donde ya me dijeron, oye, igual esto que quieres hacer se llama ingeniería informática y deberías planteártelo, ¿no? Entonces estaba la teleco, la informática, yo me fui por la informática y ahí fue ya donde descubrí la inteligencia artificial. Qué guay, qué guay. O sea, que ya desde muy pequeña sí que sabías, estabas muy segura, ¿no? De lo que te gustaba Claro, y yo poco a estaba poco, segura, claro, pero no sabía cómo enfocarlo. eso es, cómo enfocarlo. Entonces eso sí que es verdad que yo ahí le doy el mérito a los profesores, obviamente a mi entorno también familiar, pero es verdad que eso te ayuda sin duda, porque yo nunca me hubiese planteado que me podría dedicar a eso si al final alguien no me hubiese dicho, oye, a esta gente la pagan por hacer estas Claro, cosas, ¿no? claro, claro. Pues justo hablando de un poco de la parte de la educación, cuando entraste, ¿no? Sí. A estudiar tu carrera, o sea, he leído que aquí en España solo el 13% de, de los estudiantes que están matriculados en carreras como matemáticas, ciencia, tecnología, computación, son mujeres, ¿no? O sea, solo el 13% son mujeres. Entonces, ¿cómo fue para, entrar, para ti entrar en este mundo lleno de tantos chicos? Mm. Pues es verdad que yo en ese momento no era tan consciente, es decir, yo sí que veía en el instituto que a la hora de elegir, ¿no? Hay un momento que tienes que elegir entre, pues dentro de las ciencias, lo que llaman ciencias puras o ciencias de la salud y tecnología, ¿no? Y ahí es verdad que recuerdo que me quedé con tres amigas, íbamos las tres siempre juntas y yo creo que un poco ellas también se metieron en tecnología pues porque tampoco tenían muy Que te claro vieron a ti. 100%, ¿no? Y yo estaba como súper segura de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces yo tenía tan claro eso que no me preocupaba en exceso que el resto fuesen chicos, Chicos, ¿no? vale. Pero sí que es verdad que se notaba en el aula, se notaba en las dinámicas, pero claro, yo sabía como que tenía de alguna forma que pasar por el aro de eso si quería estudiar ingeniería. Es verdad que luego cuando vas a la universidad, claro, todo es nuevo, Mm. hay como una oportunidad también de empezar desde cero, entonces yo me apoyé mucho en no solo estar en la carrera, sino también hacer muchas cosas en la universidad, pues vivir la parte de delegación de estudiantes, de hacer otras actividades, ¿no? Y eso también al final te distrae mucho del día a día. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez sales de la carrera, es donde te encuentras esa realidad. Exacto. Porque al final en la carrera no deja de ser un momento en el que estás con amigos, ¿no? Compañeros Ya. de clase, Y además todos pero están que al no mismo dejan de nivel. ser eso es. Entonces, yo es verdad que tenía una personalidad muy fuerte, me gustaba hacer muchas cosas y entonces eso no me afectó hasta que salí de la carrera y ya empiezas a trabajar, en mi caso en el mundo académico. Y ahí sí que de repente ves que tu día a día va a consistir en tener muchos compañeros hombres, igual eres tú la única mujer, pues en este caso del laboratorio, había otras, pero me llevaba bastante diferencia de edad. Entonces, ahí es donde sabes que eso es para siempre. Y en ese camino es donde yo me encontré un poco el preguntarme por Claro. qué ese porcentaje y si eso era una cosa de azar o si había alguna causa a raíz Ya, yo creo de que eso. sí que tiene algo, lo que decías al principio, o sea, un poco lo que te van hablando, inculcando desde pequeño siempre ha sido como la tecnología, es como mucho más para los chicos y Eso las es. chicas siempre somos como más, bueno, puede ser, si te gustan las ciencias, puede ser como doctora, veterinaria, pero hasta ahí, ¿sabes? O sea, como Eso que es. no hay mucho más. Entonces, para una mujer joven, me imagino que esto debe ser un shock, ¿sabes? Mm. Un poco fuerte. ¿Cómo viviste en esa inserción al mundo laboral, siendo este también un mundo tan competitivo? Porque en la Claro. tecnología, O sea, la tecnología de por sí es competitiva, pero el mundo académico te diría que lo es aún más. Es sí, decir, yo lo que me encontré en el mundo académico es que, claro, ya no dependía solo de ti ese éxito, ¿no? O sea, ya no era hacer prácticas o examinarte, sino que ahora tienes que hacer artículos científicos, eso tiene que tener cierta solvencia, ya, hay mucha gente que te revisa, muchos de ellos son hombres, por supuesto, claro. simplemente por el área, y en mi caso además era un campo muy teórico, entonces ahí de lo que sí que te das cuenta es que en todo lo que es teórico deja de ser aplicado, tal, todavía hay más hombres, ¿no? Porque siempre, bueno, pues también yo creo que también influye mucho este estereotipo, ¿no? Del genio, pues de toda esta gente que se quiere dedicar al final a las matemáticas aplicadas a la Ujú. computación y demás. Y claro, ahí fue, ya te digo, donde yo veía, jolín, o sea, incluso los referentes de mi área, que era la planificación y el razonamiento, Eran es puros que creo chicos. que había una mujer en total
que yo pudiese decir, ostras, bueno, y era una española, ¿no? Que estaba en Valencia, Qué bien. pero que te llamaba mucha atención, que decías, ¿por qué? Y claro, luego todas las mujeres que conocías, claro, tenían una personalidad súper fuerte, como muy hechas para adelante, ¿no? Y al final dices, claro, es que el ambiente de alguna forma te hace ser así, claro. ¿no? Porque si no, de alguna forma te empequeñeces también. Entonces, bueno, es un aprendizaje constante. Lo que sí que está claro, y es un mensaje que sí que me gustaría que quedase en esta entrevista, es que no es azar. Es decir, hay muchas cosas que influyen en tu día a día para que tú ni siquiera consideres, en este caso la ingeniería informática, podemos hablar en general de la programación, como una opción profesional, siendo mujer. O sea, todavía queda, bueno, pues el abrir ese discurso de que la tecnología pues también sirve para aplicarlo a un montón de causas, ya sean industriales, sociales, me da igual, pero para mejorar también la vida de la gente, y eso a veces no se entiende así. Solo se ve quizá la parte económica, la parte más de Silicon Valley, ¿no? Ese tipo de cosas, y hay verdaderos proyectos muy bonitos apoyados en tecnología. Qué bien, qué bien. Pues, a ver, sí es cierto que desde hace un par de décadas varios organismos internacionales sí que han estado como un poco luchando, ¿no? Incentivando a que el rol de la mujer se vea más, el rol de la mujer y de las ciencias también se vea como más cohesionado, ¿no? Sí. A lo mejor todavía falta mucho camino por recorrer, pero te pregunto, ¿te has sentido en algún momento fuera del grupo, fuera como discriminada, no, quizás no es la palabra, pero que has sentido que este no es tu sitio o te lo han hecho sentir así o para nada? ¿O has encontrado más bien personas que te han hecho sentir súper cómoda? O sea, yo creo que todos son etapas y ahí depende mucho, como te decía, pues tu personalidad, el conocimiento que tú tengas del campo. Lógicamente no es lo mismo empezar cuando ya, por ejemplo, pues tienes un montón de background, ¿no? De experiencia. Yo lo que sí que es verdad que a mí me inspiró mucho pues el testimonio de otras mujeres ¿Cómo quién es? claro, que eran pues jefas, ¿no? de laboratorios, pues en este caso Eva Onaindía en Valencia, Manuela Veloso en Carnegie Mellon, en fin, o sea que son mujeres que ya llevaban como arrastrando toda esa carrera de logros y demás. Y esa lucha y también. te decían, claro, y te decían, mira, esto es así, no significa que tú te tengas que hacer menos, ¿no? Es decir, hay un momento en tu carrera en el que vas a hacer clic y vas a entender tanto a lo que te quieres dedicar como a dónde está tu sitio, ¿no? Lo que pasa que es verdad que a veces las mujeres tendemos a decir esto de yo tengo que encajar. Eso en ingeniería pasa mucho, porque tú ves que tu entorno no se parece nada a ti. Y cuando eso sucede, en cualquier entorno, cuando te sucede ese tipo de cosas, tú intentas encajar, ¿no? Es un poco como el rollo adolescente. Sí, intentas de cambiar que un poco. dices, uy, no puedo ser, ¿no? Distinta, tengo que ser siempre como con ese patrón, tal. Entonces, claro, cuando te pasa eso, muchas veces pues igual empiezas a perder tu esencia, ¿no? O sea, yo recuerdo alguna etapa que decía, jolín, no que te hayas masculinizado, ¿no? Pero sí que igual cambia tu forma de vestir, cambian los temas con los que hablas, ¿no? Con la gente. Sí, los y intereses. yo lo veía mucho cuando luego volvía con mi grupo de amigas de instituto, ¿no? Que sí que pues habían tirado por carreras tipo medicina, periodismo, tener un montón de amigas. Y entonces eso también te choca y dices, jolín, no podré yo como, no sé, llegar a un equilibrio, ¿sabes? Ya, es que eso suele suceder un montón, ya es que Claro. los intereses cambian, porque Eso tu día a es. día se desenvuelven en otro tipo de cosas, ¿sabes? Eso es. Entonces, el hacerte tú ese sitio muchas veces pasa por que el entorno también se adapte a ti, es decir, que sea bidireccional. Tú no puedes perder todo para encajar, ni ellos tampoco pueden perder todo, ¿no? Hay que encontrar como ese equilibrio y por eso yo me he centrado también mucho en construir, bueno, ayudar a construir esas redes de mujeres, ¿no? Que hacen cosas y que al final pues, nos veíamos en un montón de eventos y que estábamos cada uno en su sitio, pero cuando te juntas, ¿no? Todas te das cuenta de la cantidad, claro, de cosas que hacemos, de lo que valemos, de los problemas que hemos tenido, los compartes y eso te ayuda un montón, eso te ayuda un montón y te hace un poco relativizar que no eres tú sola, que las cosas que te pasan pues por todo esto, ¿no? Pues porque al final es un entorno que pues eso se ha venido rigiendo por otras normas, con un entorno muy masculinizado, ¿no? Y poco a poco se van cambiando las cosas, pero el por qué estamos hoy tú y yo aquí es precisamente
para acelerar ese cambio. Exactamente. O sea, porque no queremos que esto suceda en 100 años, queremos que pase, ya. Poder ser en 20 o ya, claro. Entonces, bueno, pues ahí es verdad que tenemos una responsabilidad también a la hora de dar la cara, ¿no? Claro, y de dar un mensaje lo suficientemente inspirador también, ¿no? Para todos. Pues justo te quería preguntar eso último, o sea, ¿qué recomendación, qué mensaje le darías a todas estas personas, no solo mujeres ni jóvenes, sino cualquier persona que se quiera desarrollar en el ámbito de las ciencias, de la tecnología, o que simplemente quieran perseguir sus sueños? Algo con el que hicieron clic, pero que realmente por una cosa u otra quizás sienten que no encajan en ese mundo. Sí. Pues mira, yo siempre digo que obviamente cada uno tiene que ser lo que quiera ser y ojalá tengan la suerte de que así sea. Tenemos la suerte también de que ya no hace falta necesariamente hacer una carrera, una ingeniería para trabajar, por ejemplo, en el campo de las ciencias de la computación. También animo a ver, ¿no? esos itinerarios, claro, alternativos, porque también abren muchas puertas y luego llegas al mismo sitio, ¿no? Y luego la otra cosa que siempre digo, esto sobre todo en formaciones, con chavales y tal, digo, probad, igual que a mí me pasó con Internet, ¿no? Con Google, cuando yo puse Sailor Moon la primera vez y de repente me salió un montón de información, que pongan inteligencia artificial unido a su sector o al hobby que a ellos les guste. Porque es una forma muy fácil, muy sencilla de ver ejemplos, porque te van a salir noticias, te van a salir imágenes, y eso al final, esos ejemplos se te van a quedar mucho más anclados que si vas a 800 clases de lo que sea y no lo identificas como algo donde tú podrías estar. Entonces, ya sea si te vas a dedicar a otro sector o a otro hobby o lo que sea, que al menos sepas dónde la inteligencia artificial está ahí como llamando a la puerta para que sepas que, bueno, ahí tienes esa oportunidad y, oye, pues igual que yo trabajo solo con inteligencia artificial aplicada a múltiples sectores, igual esa persona también trabaja en ese sector, pero al menos conoce, ¿no? Que la inteligencia artificial le puede servir para X cosas. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, ya saben todos, a investigar, a ver qué es lo que realmente les interesa y cómo podrían abordarlo. Y muchísimas gracias, Nerea, por tu tiempo. A vosotros, la verdad, y a ti. La verdad es que me he quedado encantada con la entrevista. Y nada, nos vemos para la próxima. Adiós. Gracias.